de lectura, yo no les voy a avisar cuándo, ¿sí? De hecho, quería tomar ya hoy día el control de lectura, pero estoy, bueno, aunque sí estoy tentado a tomarlo con ustedes, pero no quiero que sea una masacre en realidad, ¿sí? Quiero que tengan la chance de este fin de semana retomar esas lecturas y encarar en la siguiente semana de alguna manera el repaso. Lo que pasa es que si ustedes se atrasan en la lectura, lo que voy a ir avanzando no se va a entender y ustedes recién al terminar el semestre van a querer leer y luego van a querer entender cosas que ya las habíamos explicado en clase. Entonces, la idea es que ustedes me ganen en el tiempo, más bien me bombardeen con preguntas de las cosas que han leído y no logran entender hoy día, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta dinámica se hace más interesante. Prefiero ese enfoque, me gusta mucho más, no me gusta mucho el enfoque que le dicen enfoque magistral, en el que el docente expone, lanza algunos conceptos teóricos, hace alguna aplicación como el día de hoy vamos a hacerlo, y a ver qué queda con ustedes, si algo han logrado memorizar, etcétera. No, no funciona así el aprendizaje, les comento. Sí, les comento que no funciona así. Eso como recomendación inicial. Número 2, van a ir también preparando su espíritu de investigación, que es algo que se necesita. Ya están subidos en la página web de la UTB, en la unidad académica, están ahí al final de su conjunto de temas de macroeconomía, están subidas ya las reglas del juego respecto de cómo se hace un ensayo académico, que es el formato que vamos a utilizar en esta asignatura, ¿sí? Ahí están las reglas del juego, es decir, cómo se hace, qué contenidos debe tener, qué extensión, qué tipografía o qué tipo de letra debe llevar, cuál debe ser el estilo de la redacción, cómo se hace la bibliografía, etcétera, ¿sí? Eso va a servirnos a nosotros para que ustedes también vayan preparándose para una de las asignaturas que se vienen en los próximos semestres, que tiene que ver con la elaboración de su proyecto de fin de año, vamos a decir su tesis o su eh, proyecto de grado, ¿sí? Entonces, tienen ciertas reglas formales que he tratado de rescatar algunas de ellas, las más significativas, no son todas evidentemente, porque estamos hablando de trabajos un poquito más simples acá en la asignatura, así que por favor también échenle un vistazo a esas reglas. Con todo eso, como se dice, la guerra avisada no mata a moros, yo voy a planificar ya el primer tipo de trabajo que van a hacer, que va a versar justamente en estar atentos a cierto tipo de noticias. Vamos a hacer algún filtro, he estado preguntándoles en algunas clases anteriores, a ver qué han visto en las noticias, qué les ha llamado más la atención, etcétera. Ahora vamos a concentrarnos ya en noticias de índole macroeconómico, ¿sí? Y qué tiene que ver con las variables que estamos empezando a estudiar. La primera variable que estamos observando ahora, evidentemente, tiene que ver con la producción, ¿sí? Vamos a hacer esta clase más y desde la siguiente ya voy a pedirles a ustedes que indaguen alguna noticia relacionada con el tema que estuviésemos viendo. Por ejemplo, a ver, dejen que les comparta este tema. Estamos hablando de la producción, estamos en una situación bastante especial nosotros, a día de hoy todavía estamos como que, bueno, pasando clases desde casa, y eso se debe no por capricho, aunque en otros países es pues, absolutamente normal pasar clases online, ¿no? Es absolutamente normal. Pero a nosotros nos ha sorprendido bueno, el anuncio de la pandemia, voy a decir, aunque, bueno, de la crisis sanitaria, mejor. La crisis sanitaria, y esta crisis sanitaria ha hecho que muchos países obliguen a sus habitantes a permanecer encerrados, ¿sí? Algunos países, sin embargo, no han tomado, muy pocos no han tomado ese camino. Por ahí está Suecia, por ejemplo, que desde el inicio del aviso de la OMS
ha hecho aguas y dijo, no, toda la vida sigue normal. Taiwán ha hecho exactamente lo mismo. Y si vemos en las noticias, hablando de la producción, hablando del coronavirus, etcétera, podemos ver que Taiwán va a ser uno de los países que en este año va a crecer. Todo el mundo está escuchando las noticias que la economía se está cayendo, que se está derrumbando la economía, para en el mundo, me quiero bajar, etcétera. Y sin embargo, han habido países que no se han escandalizado tanto y están creciendo. ¿Qué quiere decir? Que su producción, aquí pueden ver ustedes un titular que dice, Taiwán ajusta su pronóstico de crecimiento para 2020 en medio de la incertidumbre. Cierto, ¿sí? Tenía que crecer un poco más, pero ahora va a crecer un poco menos, pero va a crecer. Muchos países, al contrario, ¿sí? Su economía se va a derrumbar, su producción se va a derrumbar. Y lo que tenemos que ver en las noticias es a qué se debe, qué es lo que habrá hecho, ¿no? Básicamente hacer una suerte de preguntas, 5 preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho un ajuste? ¿Por qué Taiwán va a crecer? ¿Por qué Taiwán es uno de los pocos países que va a crecer? ¿Por qué? Y la narrativa de sus trabajos de investigación tienen que versar justamente en ese tipo de preguntas y noticias. Cuando una noticia a ustedes les llame la atención, hagan 5 preguntas, todas ¿por qué? Siempre, siempre. Esa se llama la regla de los 5 porqués, por si acaso les aviso, que es una regla para poder identificar problemas, ¿no? Es una regla muy, muy sencilla. 5 porqués. Y ustedes van a tener, por ejemplo, así cuando estén buscando un conjunto de textos donde van a poder encontrar quizás alguna respuesta o algún anticipo de respuesta, ¿no? Por ejemplo, fíjense ustedes, acá está el por qué ha hecho el ajuste, ¿no? En términos generales, Taiwán ha hecho el ajuste, ¿sí? Debido a que el consumo ha caído un 0,44%, es decir, 0,44 puntos había caído en su estimación. Claro, ha caído el consumo un poco y dicen, bueno, entonces como ha caído el consumo, evidentemente la producción también va a caer. Es más o menos una manera en la cual pueden ustedes encontrar información y empezar a filtrar, siempre con alguna variable que estemos estudiando. Primero es la producción, así que en las próximas clases vamos a hablar de la producción, vamos a hablar del Producto Interno Bruto, cómo se calcula el Producto Interno Bruto y algunos conceptos como el que hoy día, por supuesto, estamos viendo, ¿no? Que tienen que ver con la función o la forma de calcular la producción, por ejemplo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. No. Bien, entonces ya sabemos de qué más o menos vamos a jugar en este semestre. La anterior clase que estábamos haciendo, alguien que me haga recuerdo. Voy a empezar a seleccionar voluntarios. A ver, primero las damas. Vamos a ordenar esto por apellidos, ya lo hemos hecho, por nombres también, por número de celular, creo que no hemos hecho todavía el sorteo, ¿no? Sí, vamos a ver. Por número de celular, a ver, ¿a quién le toca? Lindsay, has sido la afortunada seleccionada para representar a tu curso el día de hoy. Activa tu micrófono, por favor, Lindsay. Ulises, buenos días.
Estábamos Gracias, en muy buenos días, Lindsay. Coméntanos y haznos un pequeño resumen de lo que hemos visto la anterior clase, por favor. estábamos viendo los factores de producción, tierra, los factores de producción, Lice, tierra, trabajo y capital. Ujú. ¿Qué hemos hablado y qué hemos dicho de esos factores de producción? Bueno, mientras Lindsay busca en sus apuntes, Fernando Rodríguez. Fernando Rodríguez, ayúdanos por favor recordando qué es lo que hemos abordado la anterior clase. Ya. Hola, Sí, aló, lo escucho. licenciado, buen día. En la anterior clase no estaba presente porque me he incorporado, pero un momento después se había salido y ya no he vuelto a ingresar, ya no he podido ingresar. Ya, o sea, no estaba. No estaba prácticamente, pero estaba insistiendo. Ok, de acuerdo. A ver, desde abajo. Juan Manuel. Creo que tampoco está hoy día. Juan Manuel no está. Josué Ruiz. Sí, aquí está. Misma pregunta. Lice, ¿cómo está? Buen día. Ya Lice, Lindsay le nos comento que el dijo, día hemos hablado de tierra, trabajo y capital, ¿verdad? Ahora, ¿qué hemos dicho de esos factores? Adelante, Lice, Josué. contarle que la anterior clase llegaba un poquito tarde. Se me han presentado unos problemitas al poderme incorporar y estaba un poco tarde en la reunión. He entrado recién a eso de las 8:20, 8:30. No he podido estar en toda la reunión. Ya, Así que ok, no he podido tomar ausente. mucho apunte sobre eso. ¿Quién ha estado en la clase? Somos 30 estudiantes. ¿Alguien ha estado en la clase? ¿Quién quiere ganarse 5 puntos? Lo pondremos de ese modo. Obviamente los que Yo, no han estado, dice, los que no han venido, los aquí, que no se han desconectado, no licenciado, pueden ganarse esos 5 Dice, puntos, ¿no? Pero alguien quisiera ganarse 5 puntos hoy día, ¿qué que dice? levante la aquí, mano. Ah, ahora resulta que todo el mundo ha venido, ¿verdad? Qué gracioso. Eso en economía se conoce el sistema de incentivos. Ya saben algo ustedes, cuando alguno de sus funcionarios esté como que no quiero hacer, no quiero cosechar, no quiero sembrar, díganle entonces quién quiere comer. Todo el mundo va a querer. Les gusta el socialismo a ustedes, eso es verdad, ¿sí? El esfuerzo no, pero sí cosechar el producto ajeno. Eso les gusta, pues. A ver, ¿quién ha levantado la mano? Ahí no veo a nadie. ¿Ya han bajado todos la mano? Soy capaz de subir. Ah, ya, 2 personas han levantado la mano. Un segundito, por favor. Estoy teniendo problemas con la conexión. A ver, comenzaremos con Luz María.
A ver, coméntanos. Buenos días, Lice. Bueno, de acuerdo a los factores de producción, hemos hablado, sí, algo de lo que sería tierra, trabajo y capital, sobre los inputs y outputs, que se convierte en sí lo que sería la materia prima en un bien o servicio. Pero también hemos visto lo que era la función de producción. Nos estaba explicando algo de lo que era de Cobb Douglas, que íbamos a ver lo que era la oferta, que nos ha mostrado una formulita donde hablaba sobre el capital, el trabajo y la tecnología. También nos ha mostrado lo que era la producción de acuerdo a, por decirlo así, su cantidad. Si era A más B igual a 1, que era un rendimiento constante a escala, y A más B mayor a 1, que era un rendimiento que sería la doble de producción, el doble de la producción. Eso es lo que yo he podido tomar apuntes, licenciado. Ya, ok, muchas gracias. Siguiente de la fila, Jocelyn. Coméntenos qué puede reflexionar sobre lo que ya nos han señalado, si está de acuerdo, no está de acuerdo, puede complementar algo. Gracias, Luz. Adelante, Jocelyn. Bueno, sí, es parte también. Y lo que también, el anterior ya habíamos avanzado lo que es los factores de producción, solo nos faltaba capital. Y usted nos decía que la capital no se refiere solamente, no se refiere al dinero, sino a las herramientas o los instrumentos que necesitan para hacer un bien. También ya hemos avanzado lo que es la fórmula de Captuglas, que lo que decía que la tecnología multiplica la productividad. Entonces también ya estábamos en la fórmula, solo que teníamos que especificar bien y ponerlo en práctica. También hemos hablado de lo que es la escala de crecimiento de la producción. Gracias, Jocelyn. Continuamos con Cristian. Buenos días, licenciado. Buenos días. Claramente mis compañeras lo dijeron, eso es lo que nosotros avanzamos la anterior clase, pero cabe recalcar que los factores de producción, que son tierras de trabajo y capital, para mencionar un poco, para recordar, tierras son recursos naturales, trabajo, tiempo y las capacidades intelectuales, y el capital son bienes duraderos no dedicados al consumo, licenciado. Como también lo han mencionado, hemos avanzado la función de producción de Cobb Douglas y claramente nosotros también la tecnología aumenta la producción, licenciado. Eso sería, licenciado. Ok, muchas gracias, muy bien. Bueno, entiendo que hemos coincidido en esa apreciación. Está bien, de acuerdo, está muy bien. Bueno, hay 5 puntos para cada uno. Tomen nota de eso, por favor. Estoy yo registrando eso. Cuidado que me olvide. Clase número 8, 5 puntos asignados a Luz, a Jocelyn y a Cristian. Van a ver que cuando llegue el momento de las cuentas, ¿no? Vamos a ver si esos 5 era mucho o poco. A propósito de las notas, ¿qué opinarían ustedes? Ahorita suman entre los 3, suman 15. Entre los 3 suman 15 puntos. Y estoy pensando en lo siguiente. Somos 30 estudiantes. Si yo distribuyo esos 15 puntos en premio a todo el curso por haber ganado, le tocaría a cada estudiante 0,5. ¿Qué opinan los 3 ganadores hoy día? ¿Qué opinan si hago eso? Siéntanse libres de expresar, nadie va a decir está mal o está bien. Socialismo. Voy a redistribuir la riqueza. Supongan que esos 15 puntos es la riqueza del curso macroeconomía, ¿sí? Macroeconomía paralelo A, así se llama en nuestro país, ¿no? Y no es justo que algunos que, miren,
no tengan esos puntos que ustedes se han ganado, pero hay 15 puntos, no hay más tampoco, no hemos producido más, fíjense, nadie ha producido más. Entonces, lo que tengo que es Son para ser capitalistas. igualitario, para poder distribuir de manera igualitaria esos ingresos, esa riqueza, voy a agarrar y esos 15 puntos lo voy a dividir entre 30 y a cada uno le voy a dar 0,5. ¿Es justo? ¿Es igualitario? Supongo que sí, porque cada uno va a recibir 0,5, ¿no? Pero los que han obtenido 5 puntos van a ser 4,5 puntos más pobres, es decir, en realidad los he empobrecido a los más ricos. ¿Es justo? No. No es justo, pues. Lice, no No es llegaría a justo. ser igualitario. No hay manera de encontrarle justicia a eso, ¿sí? No hay manera. Por la razón que Lice, pero sea, no es llegaría a decir, ser igualitario. estudiante que no ha contestado, por la razón que sea, ¿sí? Ya sea por un problema externo, ajeno a él. Sergio Apaza no ha respondido porque estaba enfermo, porque se ha peleado con su chica, porque ha tenido algún problema con su familia y no ha podido atender a esta clase, por lo que sea, ¿sí? O por el otro extremo, Sergio Apaza, porque estaba tomando café mientras veía su telenovela y no ha prestado atención siquiera a la clase, entonces no ha podido responder. Y por cualquiera de las dos razones, sería absolutamente injusto que yo agarre esos 15 puntos y los distribuya entre todos, ¿sí? Sin embargo, en política y en economía se estila mucho hacer eso, ¿sí? Se estila mucho hacer eso. De hecho, la mayoría, que son, o sea, de los 30 estudiantes, 3 han respondido, 3 ahora son más ricos en puntaje que los demás, ¿sí? El resto, los 27, son capaces de organizarse, ¿no? En un gremio de estudiantes que no ha podido obtener los 15 puntos y empezar a bloquear mi puerta hasta las últimas consecuencias pidiendo justicia social, que se distribuyan esos 15 puntos entre todos. En la vida real pasa, ¿sí? En la vida real pasa, parece gracioso, pero sucede. Ahorita se me ha ocurrido pensar en este tema porque suele suceder. Bueno, cierre paréntesis y atentos todos. Ahora sí vamos a entrar en materia. Sí, hemos visto nosotros, la anterior clase, una fórmula. Estamos hablando de la producción. ¿Y por qué estábamos hablando de la producción? Porque hace más de 200 años, un amigo nuestro, de apellido Smith, se ha dado cuenta a partir de la observación, a partir de su espíritu inquieto de investigación, se ha dado cuenta de que es posible alcanzar riqueza. Mientras que todos hemos partido de una situación de pobreza, es decir, estudiantes en el inicio de clases con nota 0 y después al final del periodo algunos ya han alcanzado 15 puntos de riqueza, otros siguen con 0. En la vida real, en la historia del mundo, también las naciones que hemos nacido, bueno, antes no había naciones, simplemente había comunidades, ¿no? De cavernícolas, etcétera, sociedades muy precarias. Todos en el principio hemos partido con esa condición de pobreza. Por eso se dice es natural, la condición de pobreza es natural en el ser humano. Nacemos pobres. El problema es que después de cierto número de años, algunos países ya son más ricos, son más prósperos que otros. Y para la época en la que Adam Smith escribió su texto, le había llamado la atención justamente este tema, es decir, este hecho de por qué algunos países habían alcanzado cierta prosperidad y por qué algunos no. Pónganse a pensar ustedes que los historiadores de este lado del continente llegan a señalar inclusive que la antigüedad de nuestras culturas data de 5.000 años. ¿Sí? Es decir, el origen de la humanidad, básicamente. El imperio, vamos a hablar de los faraones, hablaremos de Egipto, hablaremos de Mesopotamia, tienen unos 6.000 años de antigüedad, etcétera.
son famosos esas culturas. ¿Por qué la nuestra no es tan famosa? ¿Por qué la nuestra no ha prosperado tanto como las otras culturas? Esto a cualquiera debería llamarle la atención. Y tenemos dos caminos: encontrar la respuesta, como lo ha hecho Adam Smith, o echarle la culpa al otro y marchar en su puerta hasta las últimas consecuencias. Tenemos dos caminos. El camino número uno es el que estamos estudiando nosotros, porque tiene que ver con lo técnico, con lo profesional, con lo académico. El camino número dos, eso ya se lo dejamos para la gente de a pie que no conoce esto que estamos estudiando hoy día. En ese contexto, la producción, decía Smith, bueno, es un elemento importante. Y más puntualmente, hablando de la productividad, es decir, cómo cambia la producción de un año a otro año, de un tiempo a otro. Mientras más rápido cambie el valor de esa producción, mientras más rápido crezca esa producción, más próspero puede ser un país. Para llegar a esas conclusiones, hoy día tenemos dos enfoques. Esto es también algo que lo hemos mencionado ya. Tenemos dos enfoques. Un enfoque de oferta y un enfoque de demanda. Ahora estamos viendo el lado de la oferta, el que está más cerca de la producción. Es un poco más complicado de entenderlo, porque les decía también de que muchas veces estamos siempre acostumbrados a pensar en clave de consumidor, no tanto en clave de productor. Nunca nos ponemos en el zapato del productor. Pero un día ustedes van a administrar ya sea sus propias empresas o van a administrar las empresas de un conjunto de personas que van a formar una sociedad. Por ejemplo, van a ser gerentes de un banco. Y en ese momento ustedes van a ponerse en la posición de un productor. Si siguen pensando solo como consumidores, evidentemente van a dejar muchas cosas al azar. No estoy diciendo, ¿sí?, que el consumidor no importa. A efectos de marketing, a efectos de generar mayor volumen de ventas, por supuesto que tengo que conocer al consumidor. Se debe hacer un estudio profundo del consumidor y sus hábitos de conducta, sus capacidades de pago, sus niveles de ingreso y un montón de otros factores más. Claro que sí. Pero para poder satisfacer las necesidades del consumidor, debo conocer cómo voy a hacerlo, es decir, cómo voy a producir, cómo voy a entregar esos bienes y servicios a ese consumidor. Recuerden ustedes las famosas 3 preguntas iniciales de la economía, ¿no? ¿Qué, cómo y para quién? El para quién es ese consumidor justamente. Y el cómo está aquí, en la función de producción. La producción. ¿Cómo voy a combinar los factores productivos para que la entrega de esos bienes o servicios sean lo más eficiente posible? A nivel global, es decir, a nivel de países, sucede exactamente lo mismo. Por eso se define al final simplemente a las variables de consumo, oferta, demanda, con expresiones como valor agregado. Es decir, estamos sumando todas las ofertas, estamos sumando todas las demandas y estamos sumando todas las manos de obras, todos los capitales, etc. Hablamos a nivel agregado cuando hablamos de la producción de un país. Y hablamos a nivel microeconómico cuando hablamos de la producción de una empresa. Entonces, si sumamos las producciones de todas las empresas, vamos a tener, evidentemente, la producción de un país. Por eso es importante conocer el lado de la oferta, para saber si existen condiciones de eficiencia para poder alcanzar o no a satisfacer esas necesidades. Sin embargo, la producción tiene sus limitaciones. Eso tiene que ver con lo que crece, es decir, la producción crece mucho, ¿sí? Se dice producción creciente a escala. Dispara la producción cuando alguno de los factores de la función de producción Kaplan-Douglas que hemos visto ahora, ¿sí?,
se mueven de manera eficiente, crecen, varían mucho, etcétera. Tanto la tecnología, el capital como el trabajo se combinan de la mejor manera posible, entonces la producción se dispara, se acelera, crecemos al 5, 7, 8, 10%, como lo hicieron en su tiempo los tigres asiáticos, les decían así, a Taiwán, justamente del cual acabamos de leer algo, ¿sí? Corea del Sur estaba ahí también, que han crecido a tasas increíbles, del orden del 10%, son objeto de estudio en la economía para encontrar el por qué habían crecido a ese ritmo, por qué su producción había aumentado a esa velocidad. Hoy nadie podría decir que Corea del Sur, por ejemplo, es un país pobre. Pero en los años 90, como ya les he mencionado también, hay condiciones de pobreza específicas. Pero antes del 90, Corea del Sur era totalmente pobre, era pobre como China, y hoy día China ya no es tan pobre. Japón en un momento también, debido a su sistema feudal de producción, era una economía bastante pobre, pero después ha despegado y nadie puede negar hoy día que Japón tiene una influencia, por ejemplo, muy fuerte en la economía mundial. Ellos han agarrado uno de los 3 factores que les estoy mostrando ahorita, ¿no? 2 son de producción y uno que incide en esos factores de producción. Han combinado de mejor manera estos factores y han obtenido mejores resultados. Entonces puede ser que el crecimiento sea creciente y a escala, y en ese caso se dice que nuestros desde ahora conocidísimos coeficientes alfa y beta, ¿sí? Alfa y beta pueden ser mayores a 1, ¿sí? Por ejemplo, el coeficiente alfa podría valer 0,5 y el coeficiente beta valer 0,6, ¿no? Es mayor a 1 la sumatoria de estas dos. Por otra parte, ¿sí? La variación de la producción año con año, ¿sí? Podría no ser creciente, es decir, aumentar, pero cada vez más poco. Primero aumenta 100, después aumenta 50, luego aumenta 25. Sí, está aumentando, pero está decreciendo. Cada vez crece a una menor velocidad. En ese caso, ¿sí? Los coeficientes, otra vez alfa y beta, ¿sí? Pueden sumar menos de 1 y en ese caso se habla de economías decrecientes a escala. Y puede haber otra situación en la que simplemente el coeficiente, los coeficientes alfa y beta sumen exactamente 1 y en ese caso se dirá de que la economía se duplica, es decir, crece, aumenta, se duplica alguno de los factores o los 2 factores en este caso y la producción se va a duplicar también. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a ver de cómo funciona esto, bien sencillito para que no nos compliquemos. Evidentemente la mecánica sobre este tema es muy, muy complejo, ¿no? Es muy, muy complejo, pero veamos, por ejemplo, alguna aplicación de esto que les acabo de decir. Acá en sus pantallas tienen un paper de un investigador, de unos investigadores bolivianos, acerca de la aplicación de la función Kapp-Douglas en la economía boliviana. Vamos a ver brevemente algunos aspectos, no todos, porque el documento es un poco pesado de leer, pero básicamente, ¿qué nos va a interesar a nosotros saber de este fenómeno? Es saber cuál es la proporción de capital y cuál es la proporción de mano de obra que nosotros en Bolivia utilizamos. ¿Qué han hecho para eso nuestros amigos? Han utilizado un análisis de series de tiempo para el periodo 1985 y 2015, es decir, han visto toda la evolución de la producción entre 1985 y 2015. Y a partir de eso han estudiado la relación entre la producción, el capital y el trabajo.
Estamos hablando justamente de la función de producción Kapp-Douglas. A partir del estudio que ellos han hecho, han podido determinar qué factor, ¿sí? Qué factor es el que logra o no logra explicar, ¿sí?, el crecimiento o el bajo crecimiento de la economía boliviana. Aquí, por ejemplo, van a poder ver ustedes, haremos esto un poquito, aquí está la famosa producción de la que les hablaba, ¿sí? Aquí está la producción, explicándonos a partir de la fórmula, a partir de los indicadores que ya conocen ahora, que les acabo de mostrar, es una aplicación, ¿no? Y es lo que nos interesa a nosotros saber. Él brevemente en la teoría va a decir todo lo que ya sabemos de los rendimientos constantes a escala, creciente, decreciente, etcétera. Va a teorizar absolutamente sobre todo ese tema. Nos va a explicar el significado de los coeficientes, todo lo que ya hemos visto ahora, ¿sí? Va a desarrollar el marco teórico para ese escenario y va a plantear un pequeño modelito, ¿no? Este que estoy señalando con el cursor. ¿Está aplicando logaritmos? Sí, porque hay que linealizar un modelo. Esto todavía no tiene mucho sentido para ustedes. Si van a llevar econometría, seguramente lo van a ver con mayor claridad. Pero simplemente está aplicando eso, logaritmos para despejar los coeficientes alfa y beta. Nada más, para eso está haciendo eso. Entonces, con esto ya él va, o los investigadores van a realizar su análisis y quiero llegar a la ecuación. Aquí está. Esta es la solución que ellos han encontrado. Vean ustedes, aquí está el coeficiente alfa, es decir, el coeficiente de la letra K, de la ecuación en K, vale 0,13. 0,13. Ese beta que les estaba mostrando, o ese alfa, mejor dicho, es 0,3. Está el orden de la ecuación, aquí no va a alterar el resultado, ¿no? No va a alterar el resultado. Y el coeficiente beta, es decir, el que representa la mano de obra, es más de 1, es 1,07. Quizás ahora sí lo puedan ver mejor. Está la ecuación. Ve un poco diferente a esta, pero es la misma ecuación en realidad, ¿no? Aquí la K es el capital y su coeficiente es alfa, que después de aplicar logaritmos va a multiplicar, y es esto mismo, aquí está. ¿Sí? Aquí está. Solo que el orden de la ecuación está al revés, nada más, no hay problema con eso. Es una sumatoria y el orden de los factores ahí no va a alterar en este caso el resultado, ¿sí? ¿Qué está diciéndonos en todo caso este hallazgo de estos investigadores? Que en Bolivia se utiliza más mano de obra y de capital casi nada. Contrariamente, los países más prósperos y más ricos del planeta tienen una relación casi inversa, es decir, utilizan más recursos de capital, es decir, aquí el valor del logaritmo de K va a ser mucho mayor, es decir, el coeficiente del logaritmo de K ya no va a ser 0,13, será como 25, será como 0,30, etc. ¿Sí? Es mucho más grande, muchísimo más grande. Y a partir de una conclusión como esta, uno puede deducir evidentemente que Adam Smith tenía la razón. No es productivo ser artesano. Es mejor ser productor intensivo en capital. Cuando tú utilizas producción intensiva en mano de obra, es decir, utilizas mucho capital, no, perdón, mucha mano de obra, evidentemente puedes llegar a producir, sí, pero esa producción no va a ser eficiente, ¿sí? Va a tener rendimientos decrecientes a escala. Y eso significa que si bien la producción va a aumentar, cada vez va a aumentar en menor proporción. Por ende, te vas a ir haciendo cada vez más pobre, mientras los otros se van haciendo cada vez más ricos.
A pesar de la simpleza de esta ecuación tan sencillita, ¿sí? Nos ayuda a entender muchísimas cosas respecto de cómo funciona la economía en realidad. He querido profundizar muchísimo en este tema, por supuesto, porque nos interesa a nosotros, ya les había mencionado antes también, nos interesa a nosotros ampliar la frontera de posibilidades de la producción. Y eso se logra solamente cuando la tecnología entra en acción. La importancia de utilizar los recursos de tecnología es muy importante. Solamente los países, no tengo el enlace en este instante, pero solamente los países más prósperos hacen estudios sobre este concepto. Qué paradójico, ¿no? Solamente los países más prósperos se interesan en estudiar sinceramente el efecto de la tecnología en la economía. Las tesis en Bolivia tienen más que ver con otro, no buscan mucho resolver esta problemática, es decir, aumentar la productividad, incrementar la producción. Y no lo hagamos, nuestra producción, ¿sí? Nuestra manera de producir las cosas siempre va a tener esta forma, es decir, la curva de producción va a tener aquí, si ustedes se fijan, estos triangulitos que estoy dibujando son cada vez más pequeños. ¿Qué significa eso? Son los rendimientos decrecientes. Cada vez se ve menos y nosotros puede ser que estemos por aquí arriba, ¿no? Es decir, donde ya no podemos crecer más. ¿Sí? Aumenta, pero en un momento dado hemos llegado al límite. Y la única manera de que la producción crezca, es decir, aumente, ya saben, ¿sí? Es combinar de manera eficiente estos factores de producción. ¿Una incidencia multiplicadora va a tener la tecnología? Sí. Por eso es importante mirar hacia la tecnología también. He asesorado a una empresa de turismo. Ustedes saben que producto de haber estado encerrados, mucha gente no ha hecho turismo en estos meses, ¿no? Y el modelo se está empezando a moverse recién. Y esta empresa me decía, ¿y ahora cómo hago para recuperar los costos incurridos en este periodo? ¿Qué podemos hacer para mejorar las ventas? Entonces voy a la primera reunión y les pido la información sistematizada que ellos pudieran tener. Y me he llevado la sorpresa de que su información la llevan casi a mano. Su software tiene que ver con aplicaciones inclusive Windows XP. Tienen un software que utiliza, se llama Visual Basic, que ya casi no se utiliza, ¿no? Que utiliza bases de datos de Access, quizás para quienes conozcan este tema, les sorprenda muchísimo. Para quienes no, investiguen qué tan anticuada es esta tecnología. Bueno, entonces, ¿cuál creen que es el consejo que hay que darle a este tipo de empresa? ¿Contrataremos más personas o aumentamos tecnología para que aumente su producción y así su riqueza? ¿Cuál es el consejo lógico que hay que darles ahí? Aumentar A tecnología. ustedes les va a tocar hacer este tipo de decisiones, El ¿no? aumento de Les va a tecnología, tocar, licenciado. Claro que sí, es lógico. ¿Por qué? Porque ahora lo estamos viendo, ¿no? Les estoy mostrando con grafiquitos cómo funciona y ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo. Graficar, dibujar, recordar estas relaciones y después mirar, a ver, cuando yo me he dado cuenta la forma en la que ellos están trabajando, ellos querían evidentemente comprar maquinaria, que seguramente para la tecnología casi va a ser lo mismo, porque hay que comprar computadores más nuevos, hay que comprar plataformas nuevas de desarrollo y por supuesto software que va a mejorar la relación entre el cliente y el consumidor y el productor. Pero ellos lo que querían era contratar mano de obra, ¿no? Y si contratas más mano de obra, tus costos van a crecer. Vas a aumentar la producción, sí, pero de manera decreciente. Y al final no vas a obtener lo que todos queremos, es decir, aumentar esta producción. Entonces, primero debe darse ese salto tecnológico y en capital, y luego
se va a poder absorber toda la mano de obra que uno necesite. Como el caso de los hilanderos en Inglaterra, ¿no? Quienes ya han leído la sección 6 o 7 de Hazlitt saben eso. El hombre le tiene miedo siempre a las máquinas, no sé por qué. Y dicen, las máquinas nos van a quitar el empleo. Y si buscan ustedes noticias sobre tecnología, robótica y los empleos que van a quedar obsoletos, van a encontrar muchísimos artículos de supuestos analistas que dicen es que va a haber mucha gente desempleada porque va a haber robots que van a hacer tu trabajo. Seguramente, pues. Antes había un operador de teléfono. Ahora ya no. ¿Por qué no hay ese operador de teléfono? Porque ya existen centrales telefónicas automáticas que directamente reciben, inclusive una contestadora automática, recibe la llamada y te dice marque el 1 para quejarse, marque el 2 para reclamar, marque el 3 para felicitarnos, etcétera, ¿no? Esas operadoras ahora han cambiado de función, han ido seguramente a otro lado. No inmediatamente, obvio, por eso hay que estar siempre atentos a los cambios tecnológicos para saber dónde van a dirigir ustedes sus esfuerzos de aprendizaje, ¿no? Tienen que estar listos para ese tema. Las noticias de tecnología, por ende, deberían formar parte de su espíritu de investigación y de sus inquietudes de caras al futuro. Hoy día existen robots, brazos mecánicos que ensamblan autopartes. Mucha gente ha pensado de que ahora los que administraban que antes hacían a mano estos ensamblados iban a quedar sin trabajo. Al contrario, la industria automotriz, la industria de la construcción de aviones son de las empresas que más pagan a sus trabajadores, son de las más prósperas que hay. Los trabajadores que tienen la suerte de trabajar en la industria automotriz son los que mejor ganan hoy día, porque hay que administrar esa tecnología. ¿Quién va a administrar la tecnología? El robot todavía no sabe hacerlo solo, eso hasta que aprenda a hacerlo solo. Hay que hacerle mantenimiento, hay que revisar los softwares, hay que calibrar el costo de los software, de la máquina, de los insumos que se utilizan para este uso de nuevo capital y tecnología. Y a ese lado es ahora la demanda de trabajo, claro. Entonces han crecido la demanda de trabajo, ha aumentado el capital y la tecnología. Pero hay un orden, ¿no? Hay un orden. Primero es el capital, luego la tecnología y después será el trabajo. Como consecuencia, no es al revés, ¿sí? No es al revés. Los hilanderos, a inicios de la revolución industrial, decían, bueno, se ha creado una máquina que va a hacer el hilado de manera automática y nosotros somos como 1.000.000 de personas, vamos a quedar sin empleo, vamos a marchar hasta las últimas consecuencias y han empezado a destrozar, sabotear máquinas, apedrear, incendiar infraestructura, edificios, etcétera. Inclusive el inventor ha tenido que huir del país porque era enemigo público número 1, etcétera. 10 años después, más de 5.000, 6.000 personas trabajaban en el mismo sector. Si no se hubieran hecho los cambios tecnológicos, solamente seguirían trabajando las mismas 1.000 personas. Es decir, potencialmente entre 4.000 y 5.000 personas hubieran estado desempleadas 10 años después. Eso no lo ven claro cuando uno habla del corto plazo. Siempre hay que pensar en el largo plazo. El corto plazo es bonito porque es fácil de ver, pero el largo plazo es más difícil de entender, pero hay que aprender a mirar hacia el largo plazo. Lo que hacemos hoy nos servirá, ¿sí?, de aquí a 5 o 10 años. Este es el principal aporte de la función de producción CapDouglas. Y ustedes van a ver acá un pequeño texto, se los voy a compartir después. Es un pequeño ejercicio que tiene que ver con cómo funciona la aplicación CapDouglas. No es tan elaborado como el paper que les he mostrado, pero les va a ayudar a entender cómo funciona. Fíjense ustedes, acá tenemos una función de producción
ya con los coeficientes reemplazados. Y aquí están L. Y estos son los coeficientes alfa y beta. Entonces, lo único que hay que hacer, evidentemente, como dice la fórmula, es multiplicar. Si ustedes agarran estos coeficientes, los elevan a, perdón, estas constantes y los elevan a sus coeficientes, van a tener este valor, es decir, la producción en este ejemplo, en este país hipotético, será de 20, ¿no? Será de 20. Como en este caso son los coeficientes iguales, pero además si ustedes suman los coeficientes alfa y beta, es decir, 0,5 más 0,5, estos van a sumar 1, ¿no? ¿Eso qué significa? Que este modelo de producción es constante y a escala. ¿Qué significa eso? Que si duplicamos el capital y la mano de obra, la producción también se va a duplicar. Podríamos hacer un ejercicio de esa naturaleza. Por ejemplo, si nos... Uy, ¿qué pasó? Si nosotros traemos, por ejemplo, nuestra calculadora, nuestra gran ayuda, ¿no es cierto? Y podríamos tener una cosa como esta. Si el capital a 8 y mantenemos el coeficiente y duplicamos la mano de obra, vean ustedes que la producción va a duplicarse también, es decir, va a llegar a 20. E inicialmente era 10. Como los coeficientes 1, es decir, va a haber evidentemente un crecimiento a escala y la producción se va a duplicar. Ahí está la explicación, ¿no? Es bien sencillita de manejar la forma, en realidad, una vez que has hecho ciertos números y ya que ya tienes valores. Lo difícil, mis estimados estudiantes, está en calcular el valor de K y el valor de L. Ese es el gran problema, ¿sí? En realidad, el problema está en calcular K, cuánto vale L, y por supuesto, los coeficientes van a calcularse a partir de un modelo econométrico, a partir de un trabajo como el que ya les he mostrado en el paper anterior, ¿sí? Existen maneras. Lo difícil es evidentemente encontrar K y L en realidad. Pero no es imposible, ¿no? No es imposible, solo se necesita un espíritu de investigación. Si vamos a hacer algún ejercicio de estos en el examen, ¿sí? Más o menos va a tener esta misma estructura, así que no hay por qué asustarse, no hay por qué asustarse. Ay, función Cobb-Douglas, no hay que aplicar, nada que ver, no hay mucho misterio. Yo les voy a dar todos los datos, ¿ya? Todos los datos se los voy a entregar después. Bien, esto sería más o menos lo que tiene que ver con la función Cobb-Douglas. ¿Tienen alguna duda a partir de la función de producción? ¿Qué significa? Sobre los coeficientes, sus aplicaciones, cómo se calcula, etcétera. Disculpe una preguntita, licenciado. En la función de producción de Cobb-Douglas, ahorita en el ejemplo que nos está mostrando y en la que estamos viendo ahorita y en la que ha remarcado con rojo, ahí no entra la variable tecnología. No está la variable tecnología, evidentemente, por un supuesto muy sencillo. Es decir, muchos economistas asumen que la tecnología ya está dada, es decir, no hay que crear nada, que la tecnología ya se ha absorbido al capital y la tecnología ya se ha aplicado también a la mano de obra, ¿sí? Traducidos, por ejemplo, en mejores maquinarias, en tecnología de última calidad, que ha sumado ya esta K igual a 4 que estás viendo. Entonces, en este 4 se asume que ya está multiplicada la tecnología. Podríamos haber agarrado un coeficiente A y decir tecnología vale 0,8 y entonces tendrían que multiplicar a cada uno de los factores. Pero aquí se supone que ya se ha hecho eso. Por esto el ejercicio se plantea de esta manera tan sencillita.
¿Hay alguna otra inquietud? O sea, en los ejemplos que nos va a dar solo va a entrar trabajo capital, ¿verdad? Y Sí, sí, solamente con trabajo y capital vamos a jugar. Por sí, eso, como les porque decía, ya vamos a asumir que la tecnología ya ha sido incorporada. Ya puede ser que ha entrado todo al capital o que ha entrado en proporción uno a capital y otro ha entrado a mano de obra, etcétera. Así que no se van a preocupar porque en realidad ya la incorporación de la tecnología implica también otra serie de cálculos. Por ahora lo vamos a dejar en este nivel así bien sencillito, ¿ya? Solo para que entiendan el concepto. Lo que quiero es que entiendan el concepto, no tanto resolver de memoria las fórmulas, sino qué significa el coeficiente, qué significa esa constante. Algo debe significar. Eso es lo que se necesita que ustedes puedan manejar. Bien, hemos estudiado así el lado de la oferta, la producción, vista desde la función Kapp-Douglas. Les reitero por último de que existen desde el enfoque de la oferta un montón de relaciones distintas a Kapp-Douglas que nos pueden ayudar a entender, digamos, la producción de un país. He escogido la función de Kapp-Douglas porque es sumamente sencillita de entender y de aplicar como ustedes lo han visto. Podemos complejizar mucho más el análisis, pero eso requeriría que profundicemos también muchísimo en conocimientos avanzados de estadística y de econometría, ¿no? Por ahora nos quedamos y nos vamos a contentar con esta parte. Ahora nos toca a nosotros ver el enfoque de la producción, pero esta vez desde el lado de la demanda. Y aquí la demanda va a significar, o la demanda agregada va a significar lo mismo que decir producción. Después les voy a explicar cuál fue el razonamiento para pensar que la demanda es igual a la producción, ¿sí? Pero por ahora vamos a dar por aceptado este hecho. Vamos a dar porque esta relación está dada. Simplemente les pido que confíen en mí, digamos, ¿no? Cuando veamos la parte en la que vamos a desarrollar el flujo circular de la economía, lo van a entender perfecto. Algún razonamiento ha debido haber, evidentemente, para pensar que la producción se puede medir desde la demanda. Algo ya les he anticipado también, que a partir de las relaciones que nos ofrece Keynes, por ejemplo, él decía que no sé cómo medir la producción. Claro, él no ha estudiado la función Kapp-Douglas. Y decía, ¿cómo puedo medir la producción? Puedo medir a partir de lo que consume la gente, a partir de lo que consumen las empresas, en lo que le llaman inversión. Puedo medir la producción a partir de lo que consume el gobierno, lo que le llamamos gasto público, etcétera. Ah, decían, ¿no? Entonces podemos medir la producción desde el lado del consumo, eso es, desde el lado de la demanda. Fantástico. Entonces definiremos la producción y así van a encontrar, no voy a dar un criterio de valor, pero en la mayoría de los libros de economía, cuando empiezan a abordar el tema de la macroeconomía, definen la producción de la siguiente manera. Es la suma del consumo, el gasto público y la inversión en existencias y las exportaciones menos las importaciones. Estamos diciendo la producción de un país es igual a la suma de los consumos. En dos palabras está diciendo esa definición exactamente eso. Bueno, aquí la producción está abreviada, ¿no? Con 3 letras mayúsculas, que dice PIB. Nosotros leemos PIB, ¿no? Que significa, en otras palabras, Producto Interno Bruto, es decir, la producción interna total de un país tal cual está, dicen, es la suma del consumo, la inversión, el gasto público, etcétera, etcétera. Es la suma de los consumos. La producción va a equivaler entonces a la suma de los consumos. Entonces,
Aquí la clave está en la introducción de estas tres letritas, el Producto Interno Bruto, que para nosotros en realidad va a significar lo mismo que esta letra Y que hemos visto en la función Kaplan-Douglas, ¿no? Esto es importante porque nosotros tenemos que entender que tiene que haber un equilibrio entre oferta y demanda. Eso vamos a, bueno, ya lo han visto en microeconomía, pero vamos a profundizar cuando veamos modelos macroeconómicos, ¿sí? Desde el lado de la oferta, la producción vale Y, es Y. Desde el lado de la demanda, la producción son la suma de los consumos, pero sigue siendo producción, es decir, el Producto Interno Bruto se representa con una Y o simplemente como PIB. Es indistinto, ¿sí? No se van a asustar, en los textos van a encontrar PIB, puede ser que en otros se encuentren Y, ¿no? Hay variantes del PIB, sí, pero tienen que ver con algunos cálculos, eso vamos a verlo con más tiempo cuando retomemos el enfoque del gasto. Por ahora nos interesa solamente la definición de lo que desde la demanda significaría la producción. Y eso lo vamos a traducir en una ecuación, en una identidad, para ser más exacto, ¿no? En una identidad. Esta ya la hemos visto. ¿Cuándo? ¿Alguien recuerda de los que han estado presentes desde el primer día? ¿Quién recuerda cuándo hemos visto esta ecuación? ¿Alguien se ubica? Si no me equivoco, era con Keynes, licenciado. Exactamente. Esta identidad la hemos visto ya con Keynes, ¿no? Keynes cuando hablaba de su modelo para ayudar a la economía a salir de la Gran Depresión, decía, como no puedo medir la producción, entonces lo voy a medir desde el lado del consumo y estas son las variables que van a representar al consumo, que van a ayudarnos a medir la producción. Entonces, de aquí, nuestra primera conclusión, aquí está, la producción, el PIB, ¿sí? El PIB es la letra Y, tan simple como eso. Esa es la producción. Está por el otro lado la letra C, que nos va a representar el consumo de los hogares, el consumo privado también se llama. El consumo de los hogares o el consumo privado. Todo lo que compran ustedes. Han comprado un celular, eso va aquí, obviamente, si han comprado con factura, pues si han comprado en la feria de la 16 de julio, creo que factura no les da, ¿no? Esto último que acabo de decir es la clave para entender algunos errores de este modelo, pero en fin, luego vamos a puntualizar. Sumamos, es decir, los consumos de todos los hogares, los consumos privados, y vamos a tener esta poderosa letra C. Aquí está la variable consumo. Luego estará lo que las empresas adquieren durante su proceso o ciclo de producción. A eso le podríamos llamar el consumo de las empresas, pero para diferenciar de la letra C, consumo, ponemos una letra I que va a decir para nosotros, esta es la inversión, es decir, lo que las empresas utilizan para contratar mano de obra o para comprar y equipar sus empresas, activos fijos, edificaciones, maquinaria, etcétera, todo lo que necesitan. No estoy hablando de una sola empresa, sino de todas las empresas. Todas las empresas. Una empresa de zapatos como Manaco, más una empresa de lácteos como PIL, más una empresa de no sé qué otra cosa puede haber. ¿No? Creo que no hay muchas empresas en Bolivia que aporten mucho al PIB. Bueno, después vamos a discutir también ese tema. Luego vamos a encontrar también otro tipo de gasto, y es el gasto que hace el gobierno. En general se le reconoce como gasto público. Aquí están igual todas las adquisiciones que hace el gobierno, ¿sí? Todas las adquisiciones que hace el gobierno en cuanto a mano de obra, en cuanto a contrataciones que realiza para prestar sus servicios, etcétera. Y por alguna extraña razón,
no están las transferencias, eso es, aquellas asignaciones que hace el gobierno en forma de bonos, en forma de subsidios, etcétera. No está contemplado dentro de esta fórmula de gasto público esos gastos, ¿no? Y alguien me dirá, ¿dónde está? Bueno, está en el gasto de consumo. Después vamos a hablar también de este tema, ¿sí? Pero por ahora ya sabemos que la letra G representa a gasto público, lo que el gobierno gasta. Y por último, vamos a tener nosotros entre los paréntesis dos variables, una X y una M. Y están restadas, es decir, de la X hay que restar M. ¿Qué es la X? La X representa a las exportaciones. Las exportaciones son todo lo que un país le vende a otro país. Así de sencillito. Todo lo que un país produce y le vende a otro país. Nosotros producimos automóviles y le vendemos a Argentina nuestros automóviles, les pregunto. ¿Cuántos Quantum ya hemos vendido a Alemania, a Europa, a Suecia? No hacemos automóviles, licenciado. Exportamos No Kino. producimos automóviles. Entonces la pregunta será, a todo el curso estoy preguntando, ¿qué es lo que producimos? Kino. Bolivia más, ¿Qué es lo que más que todo producimos son materia prima, y le licenciado. vendemos a otros países? Solo materia prima, o sea, vendemos más materia prima que un producto ya hecho, terminado. Así es. Es decir, todo lo que hemos aprendido de factores de producción son los recursos o los inputs que transformamos en outputs. Inputs que transformamos en outputs, nosotros no lo hacemos. Y si lo hacemos es muy, muy poco. Es tan difícil encontrar eso que por eso nosotros ya tendríamos que darnos cuenta por qué no somos una nación próspera. Solamente de este dato tan pequeño ya deberíamos darnos cuenta, ¿sí? Nuestras exportaciones. Sin embargo, ¿sí? Nuestras exportaciones, sin embargo, son voluminosas. Tenemos un montón de exportaciones. No son tan grandes comparados con las de otros países, pero si nosotros vemos las cuentas nacionales, les voy a enseñar dónde se puede ver eso. Por supuesto que lo vamos a hacer. Ahora vamos, si nos alcanza el tiempo, vamos a entrar a ver cómo se hace eso. Pero van a notar ustedes que no está en cero. Las exportaciones no están en cero, tienen un valor. Y dice uno, pero entonces, ¿qué exportamos al mundo? Y está evidentemente sumado las materias primas que nosotros le vendemos al exterior. Y uno puede decir, pucha, pero le vendemos entonces un montón al mundo. Y si eso es reflejo y eso debería explicar el crecimiento, uno entonces empieza a dudar y dice, pero si le vendemos un montón al mundo, ¿por qué nosotros no podemos prosperar? Los países más prósperos no venden materia prima, ¿no? Aunque hay un país que sí lo hace, pero ha buscado un modelo de negocio fantástico. No sé si, más adelante les voy a contar de qué país se trata. ¿Sí? Ahorita no. Estamos hablando de la fórmula, pero ya tenemos una pista más. Les decía que la letra M hay que restar de la X. Entonces, la letra M para nosotros a partir de ahora va a representar las importaciones. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, definiremos primero, para quien no lo sepa, las importaciones son todo lo que le compramos al mundo, todo lo que Bolivia le compra al mundo. Y eso debe ser muchísimo. Inclusive tecnología compramos, ¿no?
compramos celulares, compramos laptops, compramos vehículos, todos esos son bienes y servicios finales destinados al consumo. Todos han tenido un proceso de transformación de materia prima a producto final, a hacer un output, y eso, todo eso lo compramos nosotros. No está mal, porque si no pudiésemos importar, evidentemente no tendríamos esas cosas tampoco. Por eso se dice que el comercio es la clave también para avanzar en el desarrollo. Países que no tuvieran la posibilidad de producir podrían abastecerse de otros países a costos menores si es posible. Luego tendríamos que analizar esta relación, la importancia de las exportaciones. Si nos alcanza el tiempo en esta asignatura, vamos a ver el comercio exterior un poquito más adelante. Pero se basa en la relación de las exportaciones y de las importaciones. Entonces, las exportaciones menos las importaciones nos da una variable que se conoce como exportaciones netas y que forma parte del modelo. Entonces, hay 4 variables en términos generales que conforman o que nos permitirían, desde la óptica keynesiana y del consumo, que nos permitirían medir la producción. El consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Entonces, ya para redondear esta faceta, ¿sí? Tenemos que la producción agregada puede medirse desde la oferta, ¿sí? O la producción agregada también puede medirse desde la demanda, ¿sí? En el caso de la oferta, involucramos mucho a los factores productivos, y en el caso de la demanda agregada, hablamos muchísimo de los factores del consumo. En ambos casos, estamos hablando del PIB. Recuerden ustedes, para todos los efectos, esa letra Y va a representar para nosotros la producción, y nosotros le vamos a llamar Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto. Es decir, la producción total de un país. ¿Cada cuánto podemos medir esa producción? Bueno, si se supone que tenemos que agregar nosotros el comportamiento individual, es decir, sumar lo que produce cada individuo, eso sumar a lo que produce cada empresa, y eso sumar periódicamente este valor por cada una de las variables, es un trabajo recontra complicado. Por eso ese paper que yo les había mostrado tiene como data 2015. Se ha presentado en 2017, después de haber tabulado todos los datos y demás. Es muy complicado elaborar ese tipo de información. Generalmente, esta información puede presentarse mínimamente cada 3 meses. Es decir, cada 3 meses podemos saber cómo está el PIB, ¿sí? Para ver si ha aumentado, ha crecido, ha disminuido o no. ¿Dónde podemos encontrar esa información? Atentos, ¿sí? Podemos encontrar esa información en organismos locales, oficiales, que se dedican precisamente a eso, como el Instituto Nacional de Estadísticas. Ahí se puede encontrar esa información. O, por su parte, en su defecto, se puede encontrar esa misma información en entidades internacionales, ¿sí? En organismos internacionales, del cual forman parte todos los países también que quieran ser parte de ese organismo internacional, como lo es el Banco Mundial. Puede estar el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera. También hay organizaciones privadas que se dedican a acopiar esta información, pero generalmente se basan en los datos de estos organismos oficiales. Así que tenemos varios lugares donde podemos mirar por primera vez esta información. Veamos si nos alcanza el tiempo, por ejemplo, para estudiar la página web del Instituto Nacional de Estadísticas, ¿sí?
En la página web del Instituto Nacional de Estadísticas, que ha cambiado su presentación últimamente, está medio rara, podemos encontrar justamente, fíjense ustedes, lo primero que nos aparece es el PIB y dice trimestral. Esa es la mínima desagregación de la producción que se puede hacer para medirla periódicamente es cada 3 meses. Se puede medir cada 6 meses, se puede medir al año, etcétera, ¿sí? También podemos encontrar otras estadísticas sobre precios, el índice global de la actividad económica, el empleo, estadísticas sociales como la pobreza y de comercio exterior, que se basan justamente en la percepción del consumidor, que les acabo de mostrar. Es básicamente utilizar la fórmula keynesiana y van a encontrar en todas las entidades, en todas las instituciones oficiales, básicamente ese mismo esquema. ¿Por qué, dirán ustedes? ¿Por qué no se utiliza más las funciones de producción CAP, Douglas y similares para esto? Lo que pasa es que, como ya les decía, utilizar la función CAP Douglas implica muchísimo trabajo, muchísimo más trabajo, ¿sí? Es muy complicado calcular la cantidad de capitales y la cantidad de mano de obra, es bastante complicado. De hecho, inclusive para medir el empleo desde el punto de vista keynesiano hay que hacer encuestas, esas encuestas son terribles. Y aunque están publicando ahorita las encuestas de hogares, ¿sí? No sé a quién habrán ido a su casa a preguntarle si está trabajando o no, porque eso se tiene que hacer en casa, no se hace en cualquier lugar. Entonces, sin embargo, están publicando y la verdad no sé cómo están haciendo en este instante estas instituciones para obtener esa información. Pero vayamos a ver un poquito la información que nos interesa. En este caso, el Producto Interno Bruto. ¿Cómo se ve en la vida real? Aquí está, ese PIB, esa letra Y, ¿sí? Esa composición de factores, ya sean CAP Douglas o ya sean desde el punto de vista de Keynes, aquí está. Es una serie de tiempos, lo primero que podemos observar, ¿no es cierto? Es una serie de tiempos. Y en este caso dice Producto Interno Bruto anual, es decir, cada año. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que desde el año 2013, aquí está, lo estoy enfocando, desde el año 2013, este Producto Interno Bruto, el crecimiento del Producto Interno Bruto ha ido cayendo cada vez más. En 2014 ha caído, en 2015 también, en 2016 como que se ha estancado y después en 2018 ha terminado de caer. ¿A qué niveles ha caído? A los niveles anteriores. En promedio, básicamente, nosotros debemos estar creciendo entre un 4% más o menos. Ese es el histórico. Habría que ver la información un poco más larga. Voy a tratar de mostrarles esto mismo en la siguiente clase de otra manera, porque esta información se puede descargar, ¿sí? Y después, una vez ya en Excel o en alguna base de datos, se pueden hacer un montón de análisis interesantes. También se puede obtener información de páginas como del Banco Mundial, como les decía, ¿no? Si entramos a esta página del Banco Mundial, vamos a poder encontrar información de la producción boliviana, por ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos una fórmula de cálculo donde aparentemente nuestra producción ha crecido terriblemente, pero lo lindo de poder comparar, por ejemplo, la producción es poder ver y contrastar contra otros países cómo nos ha ido a nosotros. Por ejemplo, podríamos comparar con algunos países de América, ¿no? De América Latina. Por ejemplo, Brasil. Bueno, ya con Brasil no hay comparación. Brasil ha crecido demasiado. A ver, quizás con Cuba, como nos ha ido. Cuba ha crecido más que nosotros por alguna extraña razón. Podemos ver, por ejemplo, Chile. El uso de la información que nosotros tenemos disponible en el Internet. Después vamos a interpretar estos datos. Por ahora no vamos a profundizar más. La siguiente semana lo vamos a hacer.
Lo importante de esto es de que existen formas de obtener información acerca de lo que hemos estudiado, la producción, en este caso lo que estamos empezando a ver, ¿sí? Y en este caso, con el nombre de Producto Interno Bruto. ¿Sí? La función de producción de Camp Douglas es más complicado de obtener en series de este tiempo, de tiempo como las que están viendo, así que utilizamos el enfoque del gasto porque es más fácil de calcular. Todas las entidades más o menos lo entienden así y por eso hacen este tipo de cálculos. En realidad, en teoría, si la oferta y la demanda están en equilibrio, entonces este PIB calculado desde el punto de vista del consumo debería poder calcularse igual desde el punto de vista de la oferta y tendrían que tener el mismo valor en teoría, ¿no? Bueno, en todo caso vamos a quedar por acá, ¿sí? Y la siguiente clase vamos a seguir profundizando en la manera de utilizar la información estadística, cómo ingresar a los diferentes sitios web para poder conocer cómo funciona y cómo se interpretan estas curvas. Los dejo aquí, son 8:59.